Hola chicos, un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es oligopolio. Bueno, en oligopolio hay que ver que es una estructura de mercado en la que un pequeño número de empresas controlan la mayoría de la oferta de un bien o de un servicio. Es decir, que la característica principal en la cual te puedes dar cuenta que es un oligopolio es que hay pocas empresas, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos las telefónicas, por ejemplo, ¿no? Entel, Tigo, Viva, Entel, que es un ejemplo de oligopolio, ¿no? Podemos hablar también del mercado de la leche líquida también. No hay muchas empresas, bien. Aunque muchas de estas empresas en el mediano y largo plazo pueden llegar a constituirse un modelo de competencia monopolística o un modelo de competencia perfecta. Pero el caso de las empresas que he mencionado hace un momento son oligopolio. Una característica muy importante es que hay una alta concentración del mercado, ¿no? En estas empresas. Por ejemplo, no podemos ver nosotros, por ejemplo, empresas de telefonía móvil, varias empresas, ¿no? Solamente hay tres. Generalmente sus barreras de entrada, esto se debe a que sus barreras de entrada son significativas, es decir, hay barreras de entrada que no impiden el ingreso de nuevos competidores. Y otra característica relevante es la interdependencia que hay entre los participantes, ¿no? Lo que deciden una de las empresas participantes en oligopolio generalmente va a terminar afectando a las decisiones de las otras empresas. Por eso podríamos resumir las características de un oligopolio en cuatro. En primer lugar, que hay pocos vendedores. Segundo, que tienen influencia en los precios. Tercero, que hay barreras de entrada. Cuarto, que hay interdependencia entre los competidores. Hay pocos vendedores, esto ya lo habíamos dicho, o pocos productores, porque también no solamente se trata de ventas, sino de producción. Entonces, eso pertenece a un mercado de un oligopolio. También tienen influencia en los precios, es decir, que por lo general esta influencia en los precios posibilita que estas empresas muchas veces no puedan ofrecer un precio justo, es decir, un precio acorde al valor, al producto que están ofreciendo. Entonces, como no hay muchas empresas, entonces generalmente puede darse la situación de que el servicio incluso no sea el mejor. Claro que una empresa en oligopolio debería considerar en el mediano y largo plazo para poder fidelizar clientes y mantener su posición en el mercado, sus privilegios, poder ofrecer un buen producto, ¿no? Ahora, esta influencia en los precios muchas veces puede estar direccionada a raíz de un comportamiento cooperativo, es decir, una colusión. Es decir, que las empresas pueden, de alguna forma, aunque no es una práctica ética, ponerse de acuerdo en el precio para mantener sus niveles de ganancia. Entonces, esta es una postura de la economía que señala que mientras, claro, menos empresas va a haber en el mercado, mayor influencia tienen en el tema de los precios, ¿no? Como en el caso del monopolio, al ser la única empresa. En cambio, aquí, haciendo pocas empresas, igual tienen influencia en los precios. Hay barreras de entrada para un oligopolio, de las cuales podemos mencionar, por ejemplo, hay una necesidad elevada de inversión. Por lo general no son actividades económicas que puedas tú iniciar con 5.000 o 10.000 dólares. Muchas veces se requiere mínimamente 1 o 2 millones de dólares, por lo menos en nuestro país. Y más aún con la crisis de divisas, es mucho más difícil poder constituir un oligopolio. Realmente se requiere mucha voluntad privada, es decir, pueden establecerse una alianza en diferentes grupos inversores para poder constituir un oligopolio. Pero ojalá fuera solamente la inversión. Recordemos que estas empresas que ya son parte de un oligopolio tienen bajos costos de producción y eso no se lo obtiene de la noche a la mañana. Estos bajos costos de producción o lo que conocemos como economías de escala les permite establecer gracias a una especialización que han ido adquiriendo a lo largo de varios años, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un
cuando un grupo inversor o quiere ingresar a un mercado oligopólico, generalmente se va a tener que enfrentar en un inicio todavía la inexperiencia que lo rodea, ¿no? Salvo que dentro del grupo haya obviamente asociados estratégicos que puedan de alguna forma ya conocer muy bien el comportamiento del mercado y por ende poder establecer con mayor facilidad un modelo de oligopolio, ser parte de esta estructura de mercado, ¿no? La división del trabajo, ¿no? Todo eso obviamente se puede obtener a partir de bajos costos de producción que permiten una barrera de entrada fuerte, ¿no? No solamente la inversión, sino la experiencia, los bajos costos de producción que proveen este tipo de empresas. Los costos fijos son elevadísimos, ¿no? No solamente se trata de inversión, sino también hay que estar dispuestos a asumir costos fijos elevados, ¿no? Por ejemplo, el pago de alquiler muchas veces, en algunos casos, no es de lo más sencillo. Se requiere fuertes inversiones en infraestructura, ¿no? Y eso conlleva costos fijos sumamente elevados. La tecnología, ¿no? Y por lo menos a nivel de licencias, por ejemplo, que a veces se tiene que pagar, y otros activos para poder competir en el mercado. Entonces, no es una tarea sencilla, pero como ustedes saben, mientras más complicado sea, obviamente va a terminar siendo más atractivo para los inversores. Por eso no es muy mala idea para los inversores poder ser parte de este tipo de estructuras, porque obviamente las ganancias, al ser pocas empresas, pueden ser muy significativas. El acceso es limitado a los recursos, ¿no? Obviamente dependiendo al sector. Por ejemplo, vemos en el caso de la leche PIL, por ejemplo, si bien hay un acceso, hay una producción lechera muy importante en Santa Cruz, generalmente los sindicatos, ¿no? O los eh, sindicatos de lecheros o las asociaciones ya tienen obviamente destinada toda su producción a una empresa, ¿no? Como en el caso de la PIL, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos no pueden direccionar a veces estos recursos a otra empresa importante porque en algunos casos se suscriben hasta contratos, ¿no? De exclusividad, donde la materia prima que se produce ya está asegurada. Entonces a los mismos productores no les conviene como que dispersar, ¿no? Este, parte de su producción, porque obviamente no estarían cumpliendo, ¿no? Algunos términos contractuales que se podrían haber establecido, ¿no? Por eso el acceso aún puede llegar a ser limitado, ¿no? Dependiendo del rubro que se está analizando. Evidentemente hay regulaciones y requisitos legales que también son parte de las barreras de entrada, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la telefonía, por esa razón, por ejemplo, en su momento Cotas quiso posicionarse a nivel nacional, pero sí había algunas regulaciones que no podía cumplir, algunos requisitos legales que no le permitieron avanzar en su posicionamiento a nivel departamental y a nivel nacional, ¿no? Si ustedes recuerdan, había un prototipo que hubiera terminado siendo mucho más económico que era el Tipazo, ¿no? Que obviamente era una telefonía móvil, pero más local y esta tecnología querían llevarla a nivel nacional. Entonces puede ser parte de la explicación de una barrera de entrada, ¿no? Las regulaciones y los requisitos legales. Y la interdependencia, ¿no? Es otro de los requisitos, la interdependencia. Vemos que hay dos tipos de comportamientos principalmente. Es decir, las empresas en oligopolio pueden coludir o hay colusión. Esto significa que estas empresas se ponen de acuerdo secretamente y pueden establecer cuota de mercado, ¿no? Pueden establecer el precio de mercado. Esta es una práctica ilegal en muchos países, ¿no? Es una práctica anticompetitiva que las empresas en oligopolio puedan coludir, puedan hacer colusión. En cambio, lo correcto sí sería un comportamiento no cooperativo, donde evidentemente estas empresas van a tener que en este punto establecer una guerra de precios, seguramente, establecer precios más bajos a raíz de un comportamiento no cooperativo, o también pueden competir en la diferenciación de sus productos.
En algunos países esto es sancionado con cárcel. En el caso de nuestro país no hay una ley de la competencia, pero sí puede haber sanciones económicas. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad este video.